Hay mañanas que uno sabe, antes de abrir los ojos, que algo ha cambiado para siempre. Elena Vargas las conocía bien, llevaba 54 años aprendiendo a leerlas. Esa mañana se despertó a las 5:45, como siempre. Se preparó el café, como siempre. Se puso el blazer azul oscuro que guardaba para los días importantes, como siempre. Pero cuando salió por la puerta de su apartamento, algo en el aire tenía un peso diferente, un peso que no se mide en kilos, se mide en años. Manejó los 40 minutos hasta la oficina sin música, solo el sonido del motor y sus propios pensamientos. Cuando entró al edificio, los guardias de seguridad la saludaron con una sonrisa. Ella los conocía por sus nombres, por los nombres de sus hijos, por las ciudades de donde venían. Los había aprendido con el tiempo, porque siempre creyó que los nombres de las personas importaban. Subió al piso 12, abrió la puerta de vidrio con su tarjeta de acceso, y el día comenzó, o eso pensó ella. A las 10:17 de la mañana, el gerente de recursos humanos se paró en el marco de su oficina. Se llamaba Andrés, tenía 29 años y un título universitario que todavía olía a tinta fresca. Era un buen chico. Elena lo sabía. También sabía, en el segundo en que lo vio ahí parado, con esa expresión de alguien que repite palabras ensayadas, que lo que venía no era una conversación, era un guión. Andrés entró, cerró la puerta, se sentó al otro lado del escritorio donde Elena llevaba 17 años tomando decisiones que habían sostenido a esa empresa durante sus momentos más frágiles. Y entonces habló de reestructuración, de una nueva visión, de una cultura más dinámica y orientada al futuro. Habló durante 4 minutos y 16 segundos, aunque en ese momento Elena no estaba contando el tiempo, estaba mirando sus manos, sus propias manos, abiertas sobre el escritorio, las venas marcadas, los nudillos que habían conocido el frío de las madrugadas trabajando, el calor de los veranos sin vacaciones, la tensión de las crisis que nadie más quiso cargar. 23 años, eso era lo que esas manos habían construido dentro de esas paredes. Cuando Andrés terminó de hablar, hubo un silencio que él claramente no sabía cómo llenar. Elena lo miró con calma, no con rabia, no con lágrimas, con esa clase de calma que solo tienen las personas que ya han imaginado ese momento 1000 veces y han decidido, en la soledad de sus noches, cómo van a responder cuando llegue. Dijo solamente esto: yo sé, yo contraté a la mayoría de las personas que están en este edificio. Andrés abrió la boca, la cerró, no tenía respuesta para eso porque nadie le había escrito esa parte del guión. Elena se levantó. Tomó el blazer que había colgado en el respaldo de su silla, abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó la única fotografía personal que tenía en la oficina. Era una imagen de su hija Camila el día que se graduó de la universidad. Camila sonriendo, con la toga y el birrete, mirando a la cámara con esa mezcla de orgullo y alivio que tienen los hijos, cuando sienten que han cumplido algo que sus padres soñaron para ellos. Elena puso la fotografía dentro de una caja pequeña de cartón, y entonces caminó por el pasillo central del piso 12, con la caja bajo el brazo y el blazer doblado sobre el antebrazo. Caminó despacio, sin mirar al suelo, sin apresurarse. 32 empleados la observaron desde sus escritorios, desde detrás de las paredes de vidrio, desde los pasillos. Algunos la miraron directo a los ojos. Otros miraron hacia otro lado, unos pocos bajaron la cabeza. Elena no los juzgó, sabía exactamente lo que cada uno de ellos estaba sintiendo. El miedo tiene una sola cara, aunque se exprese de formas distintas. Llegó a los ascensores, presionó el botón, las puertas se abrieron de inmediato, como si el edificio mismo hubiera estado esperando ese momento. Entró. Se dio vuelta, y antes de que las puertas se cerraran, miró una última vez el espacio donde había pasado más de 2 décadas de su vida. Nadie dijo nada, las puertas se cerraron, y el silencio que quedó atrás fue el más pesado que,
Ese edificio había conocido en mucho tiempo. Abajo, en el lobby, Elena saludó al guardia de seguridad por su nombre. Él respondió con voz tensa, como alguien que siente que está siendo testigo de algo que no debería estar pasando pero no sabe cómo detenerlo. Ella le sonrió, una sonrisa pequeña, real, sin actuación. Salió a la calle. El sol de la mañana era todavía joven, esa clase de luz que no ha decidido si será un día bueno o difícil. Elena caminó hasta su carro, abrió el maletero, puso la caja adentro con cuidado, como si lo que contenía fuera frágil. Tal vez lo era. Se sentó en el asiento del conductor. No arrancó el motor. Se quedó ahí, con las manos sobre el volante, mirando el edificio de cristal que reflejaba el cielo de la mañana. Desde afuera, todo se veía igual que siempre, impecable, eficiente, moderno, como si adentro no acabara de ocurrir algo que no tenía nombre en ningún manual de recursos humanos. En ese momento, en ese estacionamiento, Elena Vargas hizo algo que nadie habría esperado de una mujer a quien acaban de quitar su trabajo después de 23 años de servicio. Respiró, profundo, despacio, completamente, y en esa respiración había algo que no era resignación, no era derrota, era algo mucho más difícil de describir, algo parecido a la calma de alguien que ha terminado de esperar lo que ya sabía que iba a llegar, y que tiene guardado en algún lugar que los demás todavía no pueden ver, algo que nadie le ha pedido porque nadie sabe que existe. Esa tarde, en las oficinas del piso 12, hubo champán. El director general, Rodrigo Saavedra, habló frente a todos los empleados con la energía de alguien que ha decidido que el futuro comienza. Oiga, habló de innovación, de visión, de liderazgo fresco. Habló con la seguridad de un hombre que cree que ha tomado la decisión correcta y que nadie, en ninguna sala del mundo, podría contradecirlo. No mencionó el nombre de Elena, ni una sola vez, y esa omisión dijo más que cualquier discurso. En algún lugar de esa sala, Tomás Herrera, que llevaba 20 años trabajando junto a Elena y que había aprendido de ella más de lo que aprendió en cualquier aula, dejó su copa de champán sobre una mesa sin haber tomado un solo sorbo, y se preguntó, en silencio, una cosa que no lo iba a dejar dormir esa noche: ¿por qué Elena no había peleado? ¿Por qué, después de 23 años, después de todo lo que había construido, había recogido una caja y se había ido sin decir una sola palabra que no fuera perfectamente tranquila? Tomás conocía a Elena Vargas desde hacía mucho tiempo, lo suficiente para saber una cosa con certeza: esa mujer nunca hacía nada sin una razón, y en ese momento, mirando las burbujas subir dentro de una copa que no había tocado, Tomás tuvo la extraña sensación de que lo que acababa de terminar en ese edificio no era realmente el final de nada, era el principio de algo que todavía nadie en esa sala había entendido, excepto Elena. Hay cosas que una madre guarda en silencio no porque le falten palabras, sino porque sabe que algunas verdades necesitan tiempo antes de ser dichas. Elena llegó a su apartamento a las 2 de la tarde, una hora que nunca había estado en su casa, un día de semana en más de 2 décadas. Esa sola realidad, ese simple detalle del reloj, fue lo primero que la golpeó cuando abrió la puerta y encontró el apartamento en silencio, un silencio distinto al de la oficina, más suave, más honesto. Puso la caja de cartón sobre la mesa del comedor, la miró un momento, luego fue a la cocina y puso agua a calentar porque no sabía qué otra cosa hacer con las manos. Camila llegó 40 minutos después. No tocó el timbre, tenía llave desde siempre. Entró, vio la caja sobre la mesa, vio a su madre sentada, frente a una taza de té que ya estaba fría, y supo, sin preguntar, sin que nadie le dijera nada. Las hijas que han crecido mirando a sus madres trabajar aprenden a leer los silencios antes que las palabras. Se sentó al otro lado de la mesa. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Luego Camila preguntó, con esa voz baja que usan las
Personas cuando tienen miedo de la respuesta pero necesitan escucharla de todas formas. Mamá. ¿Qué pasó? Elena rodeó la taza con ambas manos aunque el té ya no daba calor. Miró a su hija, y le dijo la verdad con la misma calma con la que había recogido su caja esa mañana. Me despidieron. Camila cerró los ojos un segundo, solo un segundo, luego los abrió y en ellos había algo que Elena reconoció de inmediato porque era lo mismo que ella había sentido en el estacionamiento antes de arrancar el carro. No era tristeza, era esa clase de rabia silenciosa que nace cuando algo injusto ocurre frente a ti y no puedes detenerlo. ¿Por qué?, preguntó Camila, aunque en su tono ya había una respuesta que ella misma sospechaba. Elena pensó en cómo decirlo, en cómo traducir 23 años a palabras que cupieran en una tarde, porque ya no encajo en la imagen que quieren proyectar, dijo finalmente. Porque tengo 54 años y el nuevo director cree que la experiencia es un obstáculo, disfrazado de credencial. Camila abrió la boca para decir algo. Elena levantó una mano, suave, sin impaciencia. No fue una sorpresa, Camila, lo vi venir, hace mucho tiempo, y ahí fue cuando el silencio entre ellas cambió de forma, porque Camila entendía el despido. Lo que no entendía era lo otro. Lo que no entendía era por qué su madre, una mujer que había peleado cada batalla de su vida con inteligencia y determinación, había recogido una caja y se había ido sin decir nada. ¿Por qué no peleaste?, preguntó, y en esa pregunta había amor, confusión, y algo parecido al dolor de ver a alguien que uno admira actuar de una forma que no reconoce. Elena la miró durante un momento largo. Hice algo, dijo. Todavía no lo puedes ver. Camila quiso preguntar más, pero algo en los ojos de su madre le dijo que todavía no era el momento, que habría un momento, pero que no era ese. Esa noche, ninguna de las dos durmió bien, y mientras Camila daba vueltas en la cama del cuarto de huéspedes, Elena estaba despierta en el suyo, mirando el techo, recorriendo con la memoria un camino que comenzaba mucho antes de esa mañana. Un camino que comenzaba en un apartamento pequeño, en una ciudad que todavía no sabía su nombre, en un año en que ella tenía 26 años y una hija de 2 y una computadora portátil que tardaba 10 minutos en encender. Había que ir hacia atrás para entender por qué ese día, para Elena, no era el fin de nada. En el año 2001, Elena Vargas no tenía título de posgrado, no tenía contactos importantes. No tenía una red de personas influyentes que le abrieran puertas. Tenía algo distinto. Tenía la capacidad de ver sistemas donde otros solo veían problemas, de encontrar el orden dentro del caos, de construir estructuras que duraran. La empresa, donde entró a trabajar ese año, tenía 17 empleados y 2 clientes importantes que estaban a punto de irse. El dueño era un hombre cansado que ya no sabía cómo sostener lo que había creado. Elena entró como coordinadora de operaciones, un título que en ese momento significaba que hacía todo lo que nadie más quería hacer. En 6 meses, los 2 clientes se quedaron. En un año, había 3 clientes nuevos. En 2 años, Elena había diseñado desde cero el sistema de gestión de relaciones con clientes que, con actualizaciones menores, todavía usaba la empresa el día que la despidieron. No lo había hecho para que le dieran crédito, lo había hecho porque veía un problema y no podía mirar hacia otro lado cuando sabía cómo resolverlo. Esa era su naturaleza, siempre lo había sido. Con los años, la empresa creció, el dueño original se retiró, llegaron nuevos inversionistas, llegaron nuevos directores. Cada vez que llegaba alguien nuevo, Elena pasaba por el mismo proceso invisible. Tenía que demostrar de nuevo lo que ya había demostrado. Tenía que justificar su presencia ante personas que llevaban semanas en un edificio que ella había ayudado a construir durante años. Lo hizo sin quejarse, no porque no sintiera la injusticia, sino porque había aprendido algo que muy poca gente aprende a tiempo, que la energía que se gasta en la indignación es la misma energía que se necesita para encontrar soluciones, y ella siempre prefería las soluciones.
Rodrigo Saavedra llegó a la empresa cuando tenía 26 años, joven, inteligente, lleno de ideas que a veces eran brillantes y a veces eran simplemente ruidosas. Desde el primer día, Elena vio en él algo que los demás tardaron años en reconocer, una capacidad genuina para el liderazgo, enterrada debajo de una capa gruesa de arrogancia que todavía no había tenido razón para quitarse. Ella fue la primera en apostar por él. Cuando el resto del equipo lo descartaba como demasiado impulsivo, Elena fue al director de ese entonces y dijo, denle una oportunidad real, no una pequeña, una real. Y cuando Rodrigo falló en su primer proyecto grande, fue Elena quien se sentó con él, sin testigos, y le mostró exactamente dónde había salido el camino y cómo volver a él. Él nunca se lo agradeció de forma explícita. Los jóvenes ambiciosos raramente lo hacen, pero durante años, en las reuniones difíciles, en las decisiones complicadas, Rodrigo buscaba la opinión de Elena antes que cualquier otra, como si en algún lugar que él mismo no reconocía supiera que había una brújula en esa mujer que no fallaba, hasta que dejó de buscarla. Fue gradual, tan gradual que casi no se nota cuando está pasando. Primero fueron las reuniones de estrategia a las que Elena ya no fue invitada, luego los correos que dejaron de llevar su nombre en copia, luego los proyectos que pasaron por su departamento, sin que nadie le pidiera opinión aunque ella fuera la persona con más contexto para darla. Elena lo vio, lo sintió, y en lugar de confrontarlo o de herirse en silencio, hizo algo que muy pocas personas habrían pensado hacer. Empezó a documentar, no por rencor, no para construir un caso legal que pudiera usar en su contra. Lo hizo porque entendía que lo que estaba viviendo no era solo su historia, era la historia de muchas mujeres en muchas oficinas en muchas ciudades, y que esa historia, si no quedaba registrada, si no quedaba en algún lugar fuera de la memoria de quienes la vivieron, desaparecería como desaparecen todas las cosas que nadie escribe. Empezó a guardar correos, minutas de reuniones, decisiones que habían llevado su firma y que después aparecieron en presentaciones con el nombre de otro, no con amargura, con metodología, con la misma calma con la que había construido todo lo demás. Y en paralelo a esa documentación silenciosa, Elena hizo otra cosa, una cosa que Camila descubriría mucho después, en una carpeta sobre el escritorio del cuarto que su madre usaba como oficina en casa, una cosa que cambiaría la forma en que Camila entendía no solo a su madre, sino a sí misma, porque lo que Elena había estado construyendo en esos últimos 18 meses no era solo un registro del pasado, era algo completamente distinto, era un plan para el futuro, uno que no dependía de que nadie le diera permiso, uno que no necesitaba que Rodrigo Saavedra ni ninguna junta directiva ni ningún gerente de recursos humanos con guiones ensayados le abriera una puerta, uno que ya había puesto en movimiento antes de que esa mañana llegara. Y mientras Elena finalmente cerraba los ojos esa noche, en el silencio de su apartamento, con su hija durmiendo en el cuarto de al lado y una caja de cartón sobre la mesa del comedor, algo en ella estaba completamente quieto, no el tipo de quietud que viene del agotamiento o de la resignación, sino el tipo de quietud que viene de saber, con absoluta certeza, que lo que parece un final es en realidad el momento exacto en que algo comenzaba a moverse. Hay personas que entran a una habitación y la llenan de ruido, y hay personas que entran en silencio y de alguna manera, sin decir nada, hacen que todos los demás bajen la voz. Valentina Reyes era del segundo tipo. Llegó un lunes por la mañana, 3 semanas después de que Elena recogiera su caja y cruzara por última vez las puertas de vidrio del piso 12. Llegó puntual, sin asistente, sin equipaje emocional visible. Llevaba un saco gris oscuro y unos lentes de armazón fino que le daban el aspecto de alguien que ha leído todos los libros importantes y no necesita mencionarlo. Rodrigo la recibió en el lobby con esa energía suya de director que inaugura una nueva era. Le estrechó la mano, le mostró el edificio como si fuera suyo desde siempre,
que en cierto modo él creía que lo era. Le presento al equipo con las mismas palabras que había usado para despedir a Elena, pero al revés: dinámica, innovadora, orientada al futuro. Valentina. Escuchó todo con una sonrisa educada. Luego pidió algo que nadie esperaba. Quería reunirse individualmente con cada empleado, no en la sala de juntas, en sus propios espacios de trabajo, en sus escritorios, en sus oficinas pequeñas, en los lugares donde cada persona pasaba sus horas reales. Rodrigo rió con la cordialidad de alguien que cree que entiende lo que está pasando. Por supuesto, dijo, es importante que te familiarices con el equipo. Valentina asintió. No corrigió nada, pero Tomás, que estaba parado a 3 metros de distancia fingiendo revisar algo en su teléfono, escuchó esa respuesta de Rodrigo y sintió algo que no supo nombrar en ese momento, algo parecido a la sensación de ver a alguien subestimar a otra persona de una forma que va a costarle más de lo que imagina, porque Tomás había trabajado con Elena 20 años, y había aprendido, en esos 20 años, que las personas que realmente saben lo que hacen no llegan anunciando lo que van a hacer, llegan haciendo preguntas. Y Valentina Reyes llegaba haciendo muchas preguntas. Las reuniones individuales comenzaron ese mismo lunes por la tarde. Valentina se sentaba frente a cada persona con una libreta pequeña y un lápiz, no una computadora, no un teléfono, una libreta de papel, y preguntaba cosas que ninguna jefa nueva había preguntado antes. No preguntaba qué hacían, preguntaba cómo lo hacían. Preguntaba qué partes de su trabajo se sentían innecesariamente complicadas. Preguntaba qué procesos les quitaban tiempo sin dar resultados. Preguntaba, con una naturalidad que desarmaba, qué cambio pequeño haría su trabajo 10 veces más fácil. Los empleados salían de esas reuniones con una expresión que Tomás fue catalogando en silencio, una mezcla de sorpresa y algo que tardaba en identificarse, pero que al final era alivio. El alivio de sentir que alguien en una posición de poder los había escuchado de verdad. Hacia el final de la primera semana, Valentina había hablado con 28 de las 32 personas del piso 12, y había tomado notas en 18 páginas de su libreta pequeña. Nadie sabía exactamente qué decía en esas páginas, pero todos notaron que después de cada reunión, Valentina se quedaba un momento sola mirando lo que había escrito, con esa expresión de alguien que está confirmando algo que ya sabía pero necesitaba verificar. La segunda semana, empezó a hacer cambios, pequeños al principio, casi invisibles. Reorganizó el flujo de reportes de clientes de una forma que redujo el tiempo de procesamiento a la mitad. Modificó el protocolo de comunicación interna para eliminar 3 capas de aprobación que no servían ningún propósito real. Identificó 2 procesos que se duplicaban en distintos departamentos y los unificó. Cada cambio era preciso. Cada cambio iba exactamente al punto donde había un problema que todos habían aprendido a tolerar porque creyeron que no tenía solución. Tomás miraba todo esto con una atención que fue creciendo día a día, porque había algo en la forma en que Valentina se movía por la empresa que le resultaba extrañamente familiar. No su estilo, no su personalidad, sino la lógica que había detrás de cada decisión. La manera de identificar el origen de un problema en lugar de atacar sus síntomas. La tendencia a preguntar antes de concluir. Era una lógica que él había visto antes. La había visto durante 20 años. Hacia el final de la segunda semana, los clientes comenzaron a responder. Rodrigo empezó a recibir correos de cuentas que llevaban meses en silencio. Cuentas que él había anotado mentalmente como relaciones en proceso de enfriamiento. De repente esas cuentas escribían, preguntaban por reuniones, mencionaban conversaciones que habían tenido con la nueva directora y que los habían hecho sentir, según sus propias palabras, que la empresa finalmente los estaba escuchando. Rodrigo leyó esos correos con satisfacción, con esa satisfacción particular de quien cree que una decisión suya está dando frutos. Pero una tarde, revisando uno de esos correos de un cliente importante, Rodrigo notó algo.
El cliente mencionaba un detalle operativo específico, un detalle que no estaba en ningún documento público de la empresa, un detalle que solo alguien con conocimiento profundo de la historia interna del cliente podría saber. Rodrigo frunció el seno, reenvió el correo a Valentina con una pregunta simple: ¿cómo sabes esto? La respuesta de Valentina llegó 4 minutos después. 5 palabras. Hice mi tarea con anticipación. Rodrigo leyó esas 5 palabras 3 veces. Luego cerró el correo y volvió a sus otras responsabilidades porque había cosas más urgentes que atender y porque, en el fondo, prefería no tirar de ese hilo en ese momento. Esa noche, Thomas se quedó en la oficina hasta tarde, no porque tuviera trabajo pendiente, sino porque había algo que no lo dejaba irse. Una idea que había estado creciendo en silencio desde el primer día que vio llegar a Valentina, que había ganado fuerza con cada cambio que ella implementaba, que esa tarde había encontrado una forma concreta cuando sin querer abrió un archivo antiguo buscando datos de un proyecto anterior. El archivo era un reporte de consultoría, fechado 14 meses atrás, anónimo, sin firma, sin nombre de autor visible. Pero el contenido era tan específico, tan detallado, tan perfectamente calibrado a los problemas internos de la empresa, que solo podía haber sido escrito por alguien que conocía la organización desde adentro. Thomas lo leyó despacio, luego lo leyó otra vez. Había recomendaciones en ese reporte que Valentina ya había implementado, no variaciones de esas recomendaciones, las mismas recomendaciones, con la misma lógica, en el mismo orden. Thomas buscó en los metadatos del archivo. El nombre de la firma consultora era genérico, casi anónimo, pero había un correo de contacto, una dirección que no era de las grandes consultoras conocidas, una dirección pequeña, discreta. La buscó. La firma existía. Tenía un sitio web minimalista, una sola línea de descripción, y un nombre de directora que Thomas leyó 2 veces porque no podía creer que fuera tan sencillo. Directora asociada, Valentina Reyes. Thomas se recostó en su silla. Miró el techo. El edificio estaba casi vacío a esa hora. Solo quedaban las luces de emergencia encendidas en los pasillos, y ese silencio nocturno que tienen las oficinas cuando todos se han ido y los espacios recuperan algo de su verdadera naturaleza. Llamó a Elena. El teléfono sonó 2 veces. «Hola, Thomas», dijo ella, como si hubiera estado esperando esa llamada. «Elena», dijo él, y notó que su propia voz sonaba distinta, más baja, como la de alguien que acaba de entender algo que cambia el tamaño de todo lo que creía saber. El reporte de consultoría del año pasado, el que le presentaron a la Junta en febrero. Silencio al otro lado. «¿Lo encontraste?», dijo Elena, no como pregunta. «¿Conocías a Valentina antes de todo esto?». Otro silencio, más largo. «Fuimos a la universidad juntas», dijo Elena, «hace 30 años». Thomas cerró los ojos. Respiró. Luego preguntó lo que realmente quería preguntar, lo que había estado evitando desde el principio de la conversación porque una parte de él no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Elena, ¿planeaste esto?». La pausa que siguió fue la más larga de todas, y en esa pausa, Thomas sintió el peso completo de lo que había estado frente a él todo ese tiempo sin que él lo viera. Cuando Elena finalmente habló, su voz era tranquila, no la tranquilidad de alguien que esconde algo, sino la tranquilidad de alguien que finalmente puede dejar de cargarlo sola. «Thomas», dijo, «dime una cosa, ¿qué habrías hecho tú?». Thomas no respondió, porque no tenía una respuesta, o porque la respuesta que tenía era demasiado grande para decirla en voz alta en ese momento. Colgaron, poco después, sin despedida elaborada, con esa simplicidad que tienen las conversaciones que han dicho todo lo importante y saben cuándo parar. Thomas salió del edificio a las 10:15 de la noche, camino hasta su carro, se sentó, y en el silencio del estacionamiento vacío, empezó a reorganizar todo lo que creía saber sobre los últimos meses. La tranquilidad de Elena el día que se fue, la llegada de Valentina, los cambios precisos,
los clientes que volvían, el reporte de consultoría que nadie había firmado pero que alguien había escrito con un conocimiento que solo podía venir de adentro. Todo encajaba, cada pieza en su lugar, pero, lo que todavía no entendía, lo que iba a tardar un poco más en entender completamente, era el porqué, no el porqué de la estrategia, sino el porqué más profundo, el que tenía que ver no con lo que Elena había hecho sino con lo que había protegido al hacerlo. Esa respuesta todavía estaba por llegar, y cuando llegara, iba a cambiar no solo la historia de Elena Vargas, iba a cambiar la de todos los que habían estado dentro de ese edificio sin entender del todo lo que lo sostenía. Hay verdades que no explotan, no hacen ruido, no llegan con drama ni con escenas que uno pueda recordar como un momento cinemático de su vida. Llegan despacio, como el agua que encuentra su camino entre las piedras sin pedir permiso. La verdad sobre lo que Elena había hecho llegó así. Thomas no durmió bien esa noche, ni la siguiente. Tenía la clase de insomnio que no viene del estrés sino de la mente que no puede dejar de procesar, que sigue girando mucho después de que el cuerpo ha pedido descanso. Se levantaba, bebía agua, volvía a la cama, miraba el techo, repasaba cada detalle que había visto en los últimos meses y lo volvía a ver desde un ángulo diferente, porque eso es lo que pasa cuando descubres que la historia que creías entender tenía una capa debajo que no habías visto. Todo lo que ya conocías sigue siendo verdad, pero su significado cambia completamente. El lunes siguiente, Thomas llegó temprano a la oficina, antes de que llegara Valentina, antes de que llegara la mayoría del equipo. Se sentó en su escritorio y abrió el archivo del reporte de consultoría otra vez. Lo leyó de principio a fin, esta vez sin la sorpresa de la primera vez, con la calma de alguien que ya sabe lo que va a encontrar y solo quiere entenderlo mejor. El reporte tenía 47 páginas, 47 páginas de análisis interno, tan preciso que en algunos momentos leer era como escuchar a alguien describir la anatomía de un cuerpo que conoce desde adentro. Cada debilidad estructural de la empresa estaba identificada, cada proceso que generaba fricciones innecesarias, cada relación con clientes que estaba deteriorándose y por qué, cada decisión de liderazgo que había creado problemas a largo plazo, aunque a corto plazo pareciera razonable, y al final del reporte, en las últimas 3 páginas, había algo que Thomas no había leído la primera vez porque había cerrado el archivo cuando encontró el nombre de Valentina. Había recomendaciones. No recomendaciones genéricas de consultoría, recomendaciones específicas, con nombres de procesos, con líneas de tiempo, con criterios de éxito medibles. Y debajo de esas recomendaciones había una sección titulada simplemente Memoria Institucional. Thomas leyó esa sección 3 veces. Era una descripción de todo lo que la empresa perdería si continuaba en la dirección que llevaba, no en términos financieros, aunque eso también estaba, sino en términos de conocimiento, de historia, de las decisiones que se habían tomado bien y por qué se habían tomado bien y qué condiciones las habían hecho posibles. Era, en esencia, una argumentación de por qué la experiencia no es un obstáculo sino una infraestructura, y estaba escrito con la voz de alguien que había vivido esa experiencia desde adentro durante más de 2 décadas. Thomas cerró el archivo, se quedó mirando la pantalla, apagada por un momento, luego miró por la ventana el edificio de enfrente, el tráfico que empezaba a moverse en la calle, el cielo que esa mañana tenía una luz gris y tranquila, y entendió algo que no había entendido del todo hasta ese momento. Elena no había escrito ese reporte para protegerse a sí misma. No lo había escrito para construir un caso legal o para tener munición contra Rodrigo. Lo había escrito para proteger a la empresa, para proteger a las personas que trabajaban en ella, para dejar un registro de lo que existía antes de que desapareciera, sin que nadie lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Lo había escrito porque era lo que ella siempre había hecho, construir cosas que duraran más que su propia presencia en ellas. Esa mañana, a las 10:30, Valentina convocó una reunión.
de junta directiva. No era una reunión programada. Rodrigo la recibió con esa incomodidad discreta de los líderes que no toleran bien las sorpresas que no generaron ellos mismos. Pero asistió, todos asistieron, porque había algo en la forma en que Valentina había enviado la convocatoria, breve, directa, sin agenda detallada, que comunicaba que lo que venía era importante y que era mejor estar presente. La sala de juntas del piso 12 tenía una pared entera de vidrio que daba a la ciudad. Esa mañana el cielo había aclarado un poco y la luz entraba de lado, iluminando la mesa larga y las sillas de cuero oscuro y los rostros de los 6 miembros de la junta que fueron llegando uno a uno. Rodrigo se sentó en la cabecera, por costumbre, por instinto, por la lógica silenciosa de quien cree que el espacio físico refleja el orden de las cosas. Valentina se sentó en el centro de uno de los lados largos, no en la cabecera, en el centro, como alguien que no necesita el simbolismo de la posición porque tiene algo más sólido que eso. Abrió su computadora, proyectó una pantalla, y empezó a hablar. Habló durante 40 minutos. Su voz era la misma de siempre, tranquila, precisa, sin dramatismo, pero lo que decía fue construyendo en la sala una tensión que nadie había buscado y que nadie sabía exactamente cómo manejar. Presentó la auditoría de gobierno corporativo que había estado preparando desde su primer día, no como una acusación, como una descripción, un mapa detallado del estado real de la empresa comparado con el estado que la empresa creía tener de sí misma. Había brechas de cumplimiento en 3 áreas. Había decisiones financieras de los últimos 2 años que habían sido documentadas de forma incompleta. Había relaciones con clientes que mostraban un patrón de deterioro que había comenzado exactamente 18 meses atrás, el mismo periodo en que Elena había sido progresivamente excluida de las decisiones estratégicas. Valentina no dijo eso último en voz alta. No necesito hacerlo. Los números lo decían solos. 3 miembros de la junta palidecieron. Rodrigo interrumpió en un momento, su voz controlada pero con un filo debajo. ¿De dónde viene esta información? Valentina lo miró, con esa sonrisa suya que no era cálida ni fría sino simplemente honesta. De la persona que construyó esta empresa, dijo, de los archivos que ella mantuvo durante 23 años con una consistencia que, según puedo ver, nadie más en esta organización ha igualado. Silencio, un silencio que Thomas, sentado fuera de la sala pero que podía ver a través del vidrio, reconoció de inmediato. Era el mismo silencio que había quedado en el piso 12 el día que Elena se fue, pero esta vez tenía una naturaleza completamente diferente. Aquel silencio había sido el de algo que termina. Este era el silencio de algo que llega. Rodrigo salió de la reunión antes de que terminara, caminando rápido, con esa clase de prisa que no es eficiencia sino incomodidad. Pasó junto al escritorio de Thomas sin mirarlo. Entró a su oficina, cerró la puerta. Thomas lo vio y pensó en Elena. Pensó en la mañana que ella había caminado por ese mismo pasillo en dirección contraria, despacio, sin apresurarse, con una caja de cartón bajo el brazo. Qué diferentes se veían esas 2 formas de moverse por el mismo espacio. Esa tarde, mientras el equipo procesaba en voz baja lo que había pasado, Thomas encontró sobre su escritorio un sobre, sin remitente, con su nombre escrito a mano en una letra que reconoció inmediatamente porque la había visto durante 20 años al pie de documentos importantes. Adentro había una sola hoja, una copia de un correo electrónico, fechado 23 años atrás, enviado por Elena Vargas a la dirección general de la empresa, cuando la empresa todavía tenía 17 empleados y 2 clientes que estaban a punto de irse. El correo proponía el sistema de gestión de clientes que ella había diseñado, explicaba su lógica, proyectaba sus resultados. Al pie del correo, alguien había escrito a mano 4 palabras, por si alguien pregunta. Thomas dobló la hoja, la guardó en el bolsillo interior de su saco, y se quedó un momento quieto, con la mano sobre el bolsillo, sintiendo el grosor del papel contra su palma. Había algo en ese gesto,
en esa frase escrita a mano, que lo afectó de una forma que no esperaba. No era solo la evidencia de lo que Elena había construido, era la evidencia de cómo lo había construido, sin pedir reconocimiento, sin amenazar con el conocimiento que tenía, simplemente asegurándose de que la verdad existiera en algún lugar, físico, tangible, que pudiera sobrevivir las memorias selectivas y los relatos convenientes. Por si alguien pregunta, como si siempre hubiera sabido que habría un momento en que alguien preguntaría, y que cuando ese momento llegara, la respuesta tenía que estar lista, no en su memoria, en papel, en un lugar donde la verdad no dependiera de que ella estuviera presente para contarla. Esa noche, Rodrigo Saavedra manejó hasta la casa de Elena, no llamó antes, no envió un mensaje, simplemente apareció, como hacen las personas cuando algo las obliga a moverse antes de que la mente tenga tiempo de construir las defensas necesarias. Elena abrió la puerta, lo miró, no con sorpresa, no con satisfacción, con esa mirada suya que simplemente registraba lo que había frente a ella sin agregar más de lo necesario. Lo dejó entrar. Se sentaron en la sala. Elena no ofreció café, no era ese tipo de visita y los dos lo sabían. Rodrigo no supo cómo empezar, eso también lo sabían los dos. Así que Elena esperó, con la paciencia de alguien que ya no tiene prisa porque ya no tiene nada que perder en esa conversación. Rodrigo miró sus propias manos un momento, luego miró a Elena. Podrías haberme destruido, dijo. Era la primera cosa honesta que le había dicho en mucho tiempo. Tal vez enanos. Sí, respondió Elena, sin inflexión, sin dramatismo, como si estuviera confirmando un hecho geográfico. ¿Por qué no lo hiciste? Elena no respondió de inmediato. Miró por la ventana. Afuera la noche estaba tranquila, las luces de la calle haciendo ese reflejo suave que tienen las ciudades cuando la mayoría de las personas ya está en casa. Porque no construí 23 años de trabajo para quemarlo al salir, dijo finalmente, lo construí para que durara, para que existiera después de mí, incluso si tú no podías ver eso. Rodrigo abrió la boca. Elena continuó, la empresa va a estar bien. Rodrigo, siempre iba a estar bien. Eso nunca fue la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Elena lo miró directamente, con esa claridad de alguien que ya no necesita nada del hombre que tiene enfrente y por eso puede decirle exactamente lo que piensa, si las personas dentro de ella estarían bien, si cuando tomaste decisiones sobre mí tomaste en cuenta que detrás de mí había un equipo que me había visto construir algo durante 2 décadas y que iba a aprender de lo que hicieras con eso. Rodrigo no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque las palabras que tenía no eran suficientes para lo que Elena acababa de poner sobre la mesa entre los dos. Elena se levantó, fue hacia la ventana, se quedó de espaldas a él un momento. Aprende de esto, dijo, no como orden, como algo mucho más cercano a un deseo genuino, no por mí, ya no importa por mí, sino porque todavía tienes tiempo de ser el líder que podrías haber sido desde el principio. Rodrigo se levantó, fue hacia la puerta, se detuvo un segundo con la mano en el marco, no dijo nada más, pero antes de salir, Tomás se enteraría después. Rodrigo había enviado un correo a los miembros de la Junta Directiva, un correo breve, que reconocía su responsabilidad en las brechas identificadas por la auditoría, que proponía una reunión para discutir cambios estructurales en el gobierno de la empresa. Era el primer paso, pequeño, insuficiente comparado con el tamaño de lo que había ocurrido, pero era el primero, y a veces, en las historias de personas reales, que no tienen guiones escritos de antemano, el primer paso honesto es la cosa más difícil de dar. Elena lo supo cuando leyó el correo que Valentina le reenvió esa misma noche con una sola línea de texto debajo. Empezó. Elena leyó esa palabra, cerró el teléfono, lo dejó sobre la mesa de noche, y en el silencio de su habitación, por primera vez en mucho tiempo, algo en ella que había estado tenso durante demasiados meses se aflojó finalmente, no con alegría, no con triunfo, con algo más parecido a la paz.
de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente puede ponerlo en el suelo. Hay un tipo de final que no se parece a los finales que uno imagina cuando es joven. No tiene música de fondo, no tiene un momento único y definitivo donde todo se resuelve de golpe, no tiene aplausos ni discursos ni nadie que llegue corriendo a decirte que tenías razón desde el principio. Tiene, en cambio, una mañana común, luz por la ventana, café caliente, el sonido de la ciudad que sigue moviéndose afuera como si nada hubiera cambiado, aunque adentro de uno mismo todo sea diferente. Así fue la mañana siguiente para Elena. Se despertó sin alarma. Eso era nuevo. Durante 23 años había puesto alarma a las 5:45 sin falta, y durante 23 años su cuerpo había aprendido a estar listo antes de que sonara. Pero esa mañana el cuerpo había decidido, por primera vez, tomarse el tiempo que necesitaba. Se quedó un momento en la cama mirando el techo, no pensando en Rodrigo, no pensando en la junta directiva ni en la auditoria ni en los correos que se habían enviado la noche anterior, pensando en algo mucho más pequeño y mucho más importante, pensando en sus manos, en todo lo que habían hecho, en todo lo que todavía podían hacer. Camila llegó ese sábado por la mañana sin avisar, como tenía la costumbre de hacer cuando algo la movía a estar cerca de su madre sin saber exactamente cómo explicarlo. Llegó con pan recién comprado y con esa expresión suya de hija que ha estado procesando cosas en silencio y ya está lista para hablar. Se sentaron a la mesa, la misma mesa de siempre, el mismo café, la misma luz que entraba por la ventana de la cocina a esa hora de la mañana. Pero algo era diferente, y las dos lo sentían. Camila había leído los documentos. Valentina se los había enviado la noche anterior con una nota breve que decía solamente que creía que Camila tenía derecho a entender lo que su madre había construido. Camila los había leído hasta tarde, sentada en su apartamento con el teléfono en la mano, leyendo correos y reportes y minutas de reuniones que juntos formaban el retrato de una mujer que ella creía conocer completamente y que resultó ser todavía más grande de lo que había imaginado, no en el sentido heroico de las películas, en el sentido real, en el sentido de alguien que había elegido, una y otra vez, lo difícil sobre lo cómodo, lo colectivo sobre lo individual, lo que duraría sobre lo que se vería bien en el momento. Camila miró a su madre acrostiable y sintió algo que no tenía un nombre exacto en ninguna lengua que conociera. Era una mezcla de amor y asombro y una pena suave, no por lo que había pasado, sino por todo el tiempo que había mirado a su madre sin ver del todo la escala de lo que cargaba. ¿Por qué nunca me contaste todo esto?, dijo Camila. Elena rodeó su taza con las manos. Pensó en la respuesta honesta, porque no quería que lo cargaras tú también, dijo. Ya tenías suficiente con construir tu propia vida. Camila negó con la cabeza, no como rechazo sino como la reacción de alguien que entiende algo por primera vez. Mamá, eso es exactamente lo que yo habría querido cargar contigo. Elena la miró. Y en esa mirada había algo que rara vez se ve en el rostro de una mujer de 54 años que ha pasado la mayor parte de su vida siendo la persona fuerte de cualquier sala en la que estuviera. Había vulnerabilidad, real, sin defensa. Lo sé, dijo Elena, lo sé ahora. Camila extendió la mano por encima de la mesa, tomó las manos de su madre entre las suyas, esas manos con las venas marcadas, con los nudillos que habían conocido el frío de las madrugadas y el calor de los veranos sin vacaciones. Las sostuvo como se sostiene algo que tiene peso e historia y que merece ser sostenido con cuidado. Ninguna de las dos dijo nada por un momento, y ese silencio fue completamente diferente a todos los silencios que había habido entre ellas en los últimos meses. No era el silencio de lo que no se puede decir. Era el silencio de lo que ya no necesita ser dicho porque está presente de otra forma. En la empresa, las cosas se movían. Valentina implementó los cambios estructurales recomendados en la auditoría. Tomás fue nombrado director de operaciones, un rol que llevaba años ejerciendo sin el título ni el reconocimiento correspondiente.
Dos de los empleados más jóvenes que habían estado a punto de renunciar por falta de perspectivas recibieron nuevas responsabilidades que reflejaban lo que realmente aportaban. Rodrigo continuó, más callado, más cuidadoso, con esa forma de moverse. ¿Qué tienen las personas después de haber visto con claridad, por primera vez, el tamaño de un error propio, no destruido, no redimido tampoco? Porque la redención es un proceso largo y él apenas había dado el primer paso, pero diferente. Los clientes volvieron en su totalidad. Algunos de ellos enviaron mensajes personales preguntando por Elena, sin saber exactamente lo que había pasado, pero sintiendo, con ese instinto que tienen las personas que llevan años en una relación de trabajo honesta, que algo importante había cambiado y que detrás de ese cambio había una mano que reconocían aunque no pudieran verla. Valentina les respondió a todos, con elegancia, con la precisión que la caracterizaba, sin dar explicaciones que no eran suyas para dar. Elena supo de todo esto por Valentina, que la llamaba cada 2 o 3 días con la naturalidad de dos mujeres que han navegado 30 años de vida en paralelo y saben cómo hablar sin necesitar rodeos. Una tarde, Valentina le preguntó si quería volver, no como directora, como consultora independiente, en sus propios términos, con sus propias condiciones. Elena escuchó la propuesta, en silencio, luego dijo que necesitaba pensarlo, y eso era verdad. Pero la verdad más profunda era que por primera vez en mucho tiempo no sentía urgencia, no sentía la presión de tener que demostrar nada a nadie, no sentía el peso de una identidad que dependía de un título o de un cargo o de la validación de personas que en realidad nunca habían entendido del todo lo que ella les daba. Sentía, en cambio, la libertad extraña y un poco intimidante de poder elegir desde un lugar de suficiencia en lugar de necesidad. Eso era nuevo, y nuevo a los 54 años no siempre es cómodo, pero puede ser, si uno lo permite, completamente transformador. Una tarde de ese mes, Elena fue a caminar por un parque que quedaba cerca de su apartamento y al que llevaba años sin ir porque siempre había algo más urgente que hacer. Se sentó en una banca bajo un árbol que todavía no había perdido todas sus hojas. Sacó un cuaderno que había comprado esa semana, el primero que compraba para sí misma en años que no fuera para trabajar, y empezó a escribir, no un reporte, no una propuesta, no un análisis. Escribió lo que había aprendido, no en términos técnicos, en términos humanos, todo lo que sabía sobre construir cosas que duren, sobre liderar sin necesitar que los demás sepan que estás liderando, sobre la diferencia entre el poder que se toma y el poder que se gana, sobre lo que significa construir durante décadas algo que no lleva tu nombre y poder mirar atrás sin rencor porque lo importante nunca fue el nombre. Escribió durante 2 horas. Cuando paró, el sol había bajado y el parque estaba más quieto. Una luz dorada y horizontal atravesaba los árboles y caía sobre el cuaderno abierto en sus manos. Elena lo miró, las páginas llenas de su letra, las mismas manos que siempre, sosteniendo algo diferente. No pensaba en Rodrigo, no pensaba en la empresa, ni en la auditoría ni en los correos que habían ido y venido en las últimas semanas. Pensaba en Camila, en la manana del café y las manos sostenidas sobre la mesa, en la forma en que su hija la había mirado con esa mezcla de amor y asombro que Elena iba a guardar en algún lugar dentro de sí para siempre. Pensaba en que había cosas que uno construye para que duren, y cosas que uno construye para que sean vistas mientras ocurren, y que las más importantes, casi siempre, son las primeras. Las despidieron por vieja, por no encajar en la imagen de un futuro que alguien más había decidido que tenía que verse de cierta forma. La reemplazaron con la certeza de quien cree que la experiencia es un peso del que liberarse, pero lo que no entendieron, lo que quizá tardaran mucho tiempo en entender del todo, es que la experiencia no desaparece cuando la persona que la porta sale por una puerta. Se queda en los sistemas que construyo, en las personas que formo, en los archivos que mantuvo con una consistencia que nadie más igualó, en la amiga que llamó cuando vio venir lo que venía y le dijo,
te necesito adentro cuando yo ya no pueda estar. La experiencia se queda porque las personas que la viven con integridad se aseguran de que así sea, no porque quieran que las recuerden, sino porque les importa más lo que dejan que lo que se llevan. Elena cerró el cuaderno, lo puso bajo el brazo, se levantó de la banca, y caminó hacia casa con el mismo paso de siempre, sin apresurarse, sin mirar atrás con nostalgia ni hacia adelante con ansiedad, solo presente en ese momento, en esa luz, en esa ciudad que seguía, moviéndose a su alrededor como siempre lo había hecho, unas manos, una historia, un camino que todavía no había terminado, y eso, para Elena Vargas, era exactamente suficiente.